buenas tardes. La Iglesia Impacto Cristiano te da la bienvenida a una celebración más de hoy domingo. Queremos que te sientas a gusto. Gracias por conectarte con nosotros y esta celebración va a ser de bendición para tu vida. ¿Y cuántos están listos en esta noche para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? A través de tu pantalla, adórale al Señor. Nuestro Dios y Rey, creador de todo es Él, viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy, con puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Sobre todos Dios está, pues a la muerte Él venció, por siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso, porque el reino del Señor es para siempre. Él es Rey, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros. En tu casa di amén, porque Él es nuestro Dios. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay.
Satanás no se va a acercar diciendo que Satanás, ¿sabías eso? Es más, no dirá que está en contra de la palabra de Dios. Al contrario, usará hábilmente la palabra de Dios. Así lo hizo con Jesús cuando lo tentó. Distorsionará la verdad de la palabra de Dios y nos hará creer que esa es una verdad. Y vean ustedes lo que le pasó a este maestro de las artes marciales. Quedó en completo ridículo. Él se vendía pues como superpoderoso, ¿no? Que podía romper estos bloques de concreto. Pero vino el presentador y un toquecito hizo lo mismo. Así que gran arte, gran magia y gran misterio no había. ¿Estamos preparados para distinguir una falsa enseñanza o una falsa doctrina? ¿Somos competentes para distinguir un falso maestro? ¿Somos realmente competentes para poder darnos cuenta de una falsa enseñanza, de una verdad distorsionada? ¿Podemos distinguir entre lo que es verdadero, lo que es falso? ¿Podemos darnos cuenta de que es un falso maestro? Actualmente vivimos bombardeados y rodeados de personas que enseñan ideas erróneas a la palabra de Dios, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y que nos llevan a creer como si eso fuera la verdad. Los falsos maestros y las falsas enseñanzas siguen creciendo hoy en día. Cada vez nos topamos con personas, incluso líderes, compañeros en la fe, con doctrinas diferentes a la nuestra, y no solo diferentes, sino hasta opuestas a la palabra del Señor. Hoy dejemos que la Biblia nos enseñe a descubrir a los falsos maestros, sus falsas enseñanzas, su método, y poder así discernir una falsa enseñanza de la verdadera enseñanza de la palabra del Señor. Leamos 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 1 en adelante. Falsos profetas y falsos maestros. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Vamos a ver 3 puntos referente al tema de hoy, que es los falsos maestros. ¿Cómo reconocer a un falso maestro? ¿Cómo reconocer una falsa enseñanza? La primera cosa que yo rescato en la palabra del Señor, en el versículo 1 del pasaje que leímos de 2 de Pedro, capítulo 2, dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo. Habla de tiempo de Israel, Antiguo Testamento, hubieron falsos profetas. Y dice: como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hasta ahí. Dice, como habrá entre vosotros. La primera cosa que debemos saber para poder distinguir o poder reconocer a un falso maestro es que ellos no solamente están fuera de la iglesia, dice que habrá entre nosotros, entre la congregación, está entre el pueblo de Dios. La primera cosa que debemos saber es que es una realidad que los falsos maestros están dentro. Están y estarán en medio de la comunidad cristiana, en medio de la iglesia. Alguien dijo una vez: ¿quieres saber dónde está Satanás y sus falsos maestros? No dejes de buscar en las iglesias y en los púlpitos. Hermanos, esta es una
un llamado de atención a estar vigilante y alerta, no solamente de lo que podemos encontrar fuera del pueblo cristiano, sino incluso dentro. Satanás, hermano, no se presenta con cuernos, horrorosamente, con una cola, un gran tridente. Él no se va a acercar diciendo: te voy a matar, estoy aquí para destruirte, estoy aquí para asesinarte. Dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz. Es como el ladrón. El ladrón se te acerca y te dice: hola, ¿cómo estás? Soy el ladrón y voy a asaltarte en este momento, y si no te dejas robar te voy a golpear. El ladrón no llega así. El ladrón no llega diciendo: soy ladrón. Todo lo contrario. Mucho menos te dice qué es lo que te va a hacer. Satanás es lo mismo. Él no se va a presentar como una persona opuesta al evangelio. Ahora, Satanás, como el pasaje dice, está en medio, el falso maestro está en medio de la congregación o en la iglesia. Él no se va a presentar como el hermano más relajado de la iglesia, de repente como el más impuntual, de repente como el hermano más problemático, o el que de repente es el hermano que para cayendo en cosas y para pidiendo consejería a todo momento. No, mi hermano. Satanás, el falso maestro, no se va a presentar de esa manera. Él se disfraza, dice, como ángel de luz. Él se va a presentar, hermano, como alguien lleno de piedad. Él se va a presentar incluso de buen testimonio. De repente se va a disfrazar dentro de los más activos en la iglesia, con elocuencia y facilidad también para la predicación y la enseñanza. Hermano, Satanás es astuto. Satanás es hábil. Él es el padre de la mentira. Dice la Biblia que Él es el padre de la mentira. Él es el maestro del camuflaje. Él no se va a presentar diciéndote: soy Satanás. Un falso maestro no se va a presentar diciendo: soy un falso maestro, vengo aquí a distorsionar la palabra de Dios, vengo aquí a hacerles creer lo opuesto a la Biblia. No, mi hermano. Satanás es hábil. Satanás es astuto. Los falsos maestros también pueden estar por la televisión, estar en campañas evangelísticas, estar en campañas multitudinarias, incluso haciendo milagros, señales y prodigios. Satanás, hermano, no se va a presentar para darte miedo. Él no se va a presentar diciendo: soy el enemigo. Satanás es mucho más hábil. Dice: como habrá entre vosotros falsos maestros. Él es muy inteligente para mostrarse como tu enemigo. ¿Cómo se le presentó a Eva? Eva, estoy aquí para que desobedezcas a Dios y para que entre el pecado en la humanidad. No llegó así. Él no llega con el fin de quererte asustar. Él es muy hábil. Él es muy astuto. Él va a llegar o estará en medio de la congregación, en medio del pueblo creyente. De repente un líder religioso disfrazado de piedad. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Durante la historia, el mundo ha estado buscando al anticristo, llamémoslo así, en Hitler, porque fue un genocida. A Napoleón también. A muchas personas que hacían cosas inimaginables, asesinatos, y como se ve pues una imagen negativa, mala. Ahí está el anticristo, ahí está el enemigo, ahí está Satanás. Oiga, Satanás es más astuto que eso. No quiere decir que él no esté ahí, de hecho que está presente en ello, pero también va a estar entre el pueblo de creyentes. Él también estará ahí y hay que estar muy vigilantes. Pero la palabra del Señor también nos dice de otra cosa del falso maestro. Ya sabemos en dónde va a estar.
dónde lo encontramos, pero vamos a ver cuál es su método. Debemos reconocerlo también por su método. Y dice el versículo 1 dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Esa palabra, encubiertamente. ¿Sabe cuál es su método? La mentira. Y eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Sabe? Es más peligroso tener un reloj alterado, adelantado o retrasado 5 o 10 minutos que tener un reloj alterado por 3, 4 o 5 horas o a no tener reloj. Escúcheme bien, lo repetiré nuevamente. Es más peligroso un reloj adelantado o retrasado por 5 minutos a que esté de repente retrasado o adelantado por 5 horas. Y es mucho más peligroso que no tener un reloj. Y le digo por qué. 5 minutos. No nos damos cuenta si estamos en la hora exacta o no. Y hemos perdido muchas veces citas de trabajo. Se pierden pasajes, se pierden boletos de avión. Puedes perder un negocio. Puedes perder de repente, si eres universitario, llegar a tu examen final para presentarlo. ¿Por qué? Porque 5 minutos es indetectable. Si tu reloj estuviera alterado por 5 minutos, tú no te darías cuenta. Es prácticamente imperceptible. Pero si tu reloj estuviera, por ejemplo, alterado por 3 o 4 o 5 horas, sí te darías cuenta. Si te levantas 7 de la mañana y tu reloj dice las 12, tú vas a decir, hey, no es posible. El reloj está mal. Pero si fueran exactamente las 8 y tu reloj marca 8 y 5, prácticamente no te das cuenta. Lo mismo pasa con el falso maestro. Ellos encubiertamente son sutiles en armar las mentiras. Cuando una mentira es muy parecida a la verdad, es peligroso. Eso pasa, por ejemplo, con las publicidades de hoy en día. Y no solamente hoy en día, de hace muchos años. Por ejemplo, la publicidad de la cerveza. Las compañías toman su producto, su marca, y la asocian con una imagen buena. Por ejemplo, la cerveza es sinónimo de amistad, de vivir la vida, disfrutar la vida, de estar entre amigos, un momento de relajo, un momento de despreocupación de repente del trabajo, de sana diversión. Pero nunca va a ver usted la propaganda de una cerveza asociada con la imagen de una persona tirada en la calle presa del alcoholismo. Usted no va a encontrar ninguna publicidad de la cerveza acompañada de la foto o de una imagen de un hogar destruido por el alcoholismo. Usted no va a encontrar una publicidad de la cerveza asociada con una imagen de personas mutiladas o muertas en un accidente de tránsito por el alcoholismo. Lo mismo pasa con los cigarros. La compañía coge su marca, su producto y lo asocia con algo bueno. Pero usted ha visto acaso una propaganda que diga, fume nuestra marca de cigarros y la asocia con fotos de un pulmón destrozado. Difícil. Entonces, Satanás y sus falsos maestros son lo mismo. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Los falsos maestros toman versículos de la Biblia, pero con su diccionario, para enseñar una verdad distorsionada, haciéndola ver como una verdad bíblica. Por eso le dije, Satanás es astuto. Él no va a llegar diciendo, hey, esto es opuesto a la palabra de Dios, créelo. No. Lo que hace un momento les dije, por ejemplo con Eva. Dios nos ha dicho que no comamos porque moriréis. Satanás que dijo, con que Dios ha dicho, pero no, parece como, no lo has entendido bien. No es que vas a morir, sino que va a pasar tal cosa. Incluso dice el pasaje aquí,
introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Hoy estamos plagados de mucha información y doctrina con una verdad distorsionada de quién es Jesucristo. Hay congregaciones, iglesias, grupos de creyentes que sí, los puedes ver con su Biblia. Te pueden hasta visitar y evangelizan, que sí, creemos en Dios, venimos a mostrarte el Evangelio. Pero ¿qué te dicen? Jesús no es Dios. Jesucristo no es el Hijo de Dios. Niegan la verdad de Jesucristo. Pero dicen, no, Jesucristo sí existió. Fue un gran hombre. Vivió de una manera ejemplar, admirable, digna de seguir. Pero hay doctrinas que dicen que Jesús no es Dios, que no es el Hijo de Dios, que mucho menos es el Salvador. Imagínense. Pero están caminando con su Biblia. Tienen sus reuniones, congregan y dicen alabar al Señor. Pero hay falsas enseñanzas. Hay mucha gente por las calles que ha sido convencida por falsas enseñanzas, por falsos maestros, que ha sido engañada por el enemigo, por Satanás. Y yo conozco a muchos que por la calle dicen, sí, yo creo en Jesús, sí creo que existió, pero yo no creo que murió y resucitó. Dicen, no, yo creo en Jesús, pero yo no creo que realmente sea el Hijo de Dios y que de repente va a venir así a llevar a su pueblo de esa forma como lo cuenta la Biblia. Yo pienso que no es así. ¿Se da cuenta cómo el enemigo no ha distorsionado la verdad diciendo que sí, Jesús existió, sí, Jesús estuvo en la tierra, sí, Jesús hizo muchas cosas, pero Él no es el Salvador? Y mucha gente cree eso. Entonces, hermano, amigo que me escuchas, el método del enemigo, de Satanás, es la mentira, y su mentira es muy sutil. Por eso le dije, él no viene diciendo, estoy en contra de Dios, estoy en contra de Jesús, estoy en contra de él. No. Él toma cosas de la Biblia, pero va a usar su diccionario para distorsionarla. Esa pequeña distorsión sobre quién es Jesús, que sí existió, pero que no es el Salvador, amigo, te deja sin opción de tu salvación y de tu vida eterna. A Satanás no solamente le importa que tú puedas salir de una iglesia y estar perdido de repente en el alcohol, en la drogadicción o en cualquier vicio de la vida. A Satanás también le es suficiente que puedes estar en una congregación creyendo una verdad distorsionada de quién es Cristo. Él no se hace ningún problema si estás metido en la droga o estás metido de repente en una iglesia creyendo que Jesús no es el Salvador del mundo. Bueno, Satanás es hábil. Satanás es el padre de la mentira. Y ese es el método de muchos falsos maestros hoy en día, que toman pasajes de la palabra del Señor para enseñar cosas que la palabra de Dios realmente no enseña. Hay pasajes, por ejemplo, cuando el apóstol Juan escribe versículos del 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Los falsos maestros han tomado esta porción, por ejemplo, de la palabra del Señor. Y dicen, bueno, dice que quiero que prosperes, así como prospera tu alma. Entonces, un indicador de estar bien espiritualmente es que tú tengas prosperidad económica. Porque la pobreza no glorifica a Dios. El pasaje no dice eso. Simplemente es un deseo de Juan que dice, yo deseo pues que seas prosperado. Pero no es ninguna promesa de la palabra de Dios diciendo que así como vas a prosperar espiritualmente en tu vida cristiana, Dios te va a dar prosperidad económica. Pero son muestras cómo los falsos maestros distorsionan la palabra del Señor. Y eso, hermanos, amigo que me escuchas, hay que tener cuidado. Porque una verdad sutilmente
distorsionada en lo más mínimo, es como el reloj adelantado o atrasado 5 minutos. No te vas a percatar realmente, pero es una pequeña cosa. No, pero si es un poquito. No nos olvidemos, un poco de levadura fermenta toda la masa. Vamos, hay que tener cuidado con estas cosas. Hoy ya nos enseña que el hombre es pecador. Hay congregaciones en que ya no en sus cultos, en sus mensajes no se menciona la palabra infierno. No se dice que hay que arrepentirnos. Es suficiente con solamente decir a Jesús: Señor, quiero ser tu amigo. Jesucristo jamás va a ser nuestro amigo si primero no es nuestro Salvador. Pero hay por ahí falsos maestros, predicadores diciendo: no, es que si yo en mi mensaje le digo a los que han llegado que son pecadores, eso es ofensivo. No hay que mencionar eso. Hermano, la verdad de la palabra de Dios es que usted y yo somos pecadores. Y que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió y resucitó para garantizar nuestra salvación y nuestra vida eterna. Pero hoy vivimos tiempos en que esa verdad se está distorsionando. Y son pequeñas cosas que cambian a la palabra del Señor, que se ven o se escuchan hasta mejor. Por ejemplo, otra enseñanza falsa en la palabra de Dios es: ven al Señor Jesucristo y tus problemas se acabarán. Tu empresa está mal, ven al Señor. Otra falsa enseñanza es que se ha cambiado el orden entre Dios y el hombre. Ahora es el hombre y Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de esas pequeñas cositas que cambian a la palabra del Señor? Por ejemplo, ya no es: Señor, hágase tu voluntad. Ahora es: Señor, yo declaro en tu nombre que se haga tal cosa. Señor, yo lo decreto así. Está bien que declaremos, pero declaremos la palabra de Dios, no que debemos declarar mi palabra y que Jesús lo haga. Hermanos, amigo que me escuchas, tengamos cuidado de esas pequeñas distorsiones que se hacen a la palabra del Señor. Entonces, ya sabemos la primera cosa con respecto a los falsos maestros. ¿Dónde los vamos a encontrar? Están en medio nuestro, hermanos. Están ahí, disfrazados de piedad, disfrazados de elocuencia, de activismo, de mucho protagonismo tal vez dentro del pueblo creyente o del reino de Dios. Hemos visto la primera cosa con respecto al falso maestro: reconocer que va a estar dentro de nuestra comunidad de creyentes, dentro de la iglesia. Segunda cosa, reconocer su método, la mentira, las sutiles distorsiones a la palabra del Señor. Y vamos a ver en ese momento ahora la tercera cosa: su motivación. Y aquí dice el versículo 3: llevados pues por avaricia, harán mercadería de vosotros. ¿Sabe cuál es la motivación que tiene un falso maestro? La avaricia. Es su avaricia. Dice que harán mercadería de vosotros. ¿Qué quiere decir harán mercadería? Van a explotar a quienes lo siguen. Hola Apóstol Superman. Yo pacté $3,000 por la conversión de mi novio hace 3 años. Y no se convirtió. Creo que los pactos no funcionan, no pactaré más. Pacte otra vez. La semilla se malogró. Vuelva a sembrar. No se dé por vencida. El diablo quiere robarle su bendición. La semilla es la palabra, no el dinero. La Biblia dice que si necesito algo, pida a Dios en oración. Así que oraré. La oración y el ayuno no es suficiente. Las ofrendas de pacto son más poderosas. No deje de pactar, hermana. Añada $2,000. Crea a la palabra apostólica. 2,000 más. Ya no tengo más dinero.
Venda el carro, y tráigame los $2000. Entrégueselo al ungido de Dios. No solo se convierte su novio, sino que Dios transferirá dinero a su cuenta bancaria. ¿No cree que ya es demasiado? Y lo hice con toda la fe en sus palabras apostolocas. Debo estar loca o tonta para creer algo así. Anímese, hermana. Haga lo que hizo Abigail. Ella tomó el camino corto. Ese es el camino del pacto. Y le salió adelante a David. Ella pactó y salvó a Nabal, su marido. Pero allí no dice la Biblia que ella pactó. No sé por qué dice eso. Pero creo que estoy comprendiendo. El cristianismo no consiste en billete, billete y más billete. Bien me dijo mi amiga cristiana. Usted debe ser un apóstata. Aquí yo quisiera aclarar primero este punto con respecto a lo que es el dinero en el reino de Dios. Dice 1 Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay que aclarar algo primero. La Biblia enseña que no hay nada de malo en ofrendar y diezmar. La Biblia más bien enseña que hay que honrar económicamente al ministerio. Es justo, es bíblico y es digno que aquel que predique el Evangelio deba vivir o sustentarse del Evangelio. Aclarando ese punto, cuando la palabra de Dios aquí habla respecto a esta motivación de la avaricia del falso maestro, es porque aquí se está refiriendo a quien se aprovecha inescrupulosamente de la ignorancia de las masas con el fin de sacar dinero. O también aquel que diluye el mensaje, que lo suaviza para no ofender al rico. Es a eso lo que la palabra de Dios se está refiriendo en este pasaje. No se está refiriendo a que hay gente por ahí diciendo, no, que no ofrendes, no diezmes, que eso es malo, que el pastor consiga un trabajo. ¡Ey! La Biblia enseña que hay que honrar al ministerio y que la persona que se dedica al ministerio viva del ministerio, viva del evangelio. Eso es bíblico. Lo que sí no es bíblico es cuando se quiere comercializar con la fe de la gente. Por ejemplo, cuando empezaron a ver esas publicidades de productos que ciertas comunidades religiosas empezaban a vender. Estamos trayendo aquí el agüita del río Jordán. O estamos trayendo aquí este pedazo de tela que ha sido del manto supuestamente de Cristo en el sepulcro. O la famosa rosa. Recientemente vi la publicidad de una líder cristiana que estaban haciendo pañoletas con ciertos versículos, eslogans cristianos, y que a unos líderes los habían puesto a orar supuestamente en esas pañoletas para que cuando se adquieran, pues la gente pueda tener ahí bendición, sanidad, cualquier cosa que de repente necesiten del Señor en favor de ellos. A eso se está refiriendo este pasaje. A aquellos que se aprovechan de la fe para lucrar, para comercializar. Por eso dice el pasaje, llevados por avaricia harán mercadería de vosotros. Y dice, con palabras fingidas, con mentira. La mentira de compra esto para el milagro que tú tanto estás buscando, necesitando, ansiando. Compra esto. Y también debo mencionar, cuando hay programas a veces televisivos que dicen, llama al teléfono, corre. Solamente quedan tantos minutos. Tienes que lograr entrar con tu ofrenda de pacto para nosotros orar por tu petición. Si necesitas que tu hijo vuelva a casa, si necesitas de repente
salir de un problema difícil, corre al teléfono y haz tu pacto con el Señor. Si no tienes el dinero, no hay problema. Dios te va a lo dar y cuando te lo dé, tú vas a cumplir tu promesa. Pero llama al teléfono y haz tu promesa, haz tu pacto y nosotros oraremos por ti. Eso no es de Dios. Eso es una mentira de Satanás. Es una mentira del enemigo. Eso es una falsa enseñanza, porque eso la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que todo es por gracia. Hermano, amigo que me escuchas, hemos visto en este momento sobre los falsos maestros 3 cosas que no te debes olvidar y con lo que tú puedes descubrir o darte cuenta si estás frente a uno de ellos. Primero, no se va a disfrazar de alguien opuesto a la Biblia, alguien opuesto al Señor. Va a ser alguien de en medio del pueblo cristiano. Pero tienes que saber reconocer su mentira. Tienes que darte cuenta si está tergiversando o no la palabra del Señor. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Por su motivación. Seguramente hay mucho más, pero quise enfocarme en estas 3 cosas. Satanás es astuto y él va a llegar incluso hasta como tu amigo, que es para tu bien. Sutilmente él se va a presentar como alguien de piedad. Te va a decir que es palabra de Dios, pero por detrás de eso hay avaricia, y eso es lo que tú tienes que darte cuenta. Que el Señor nos dé discernimiento, que Dios nos ayude a darnos cuenta de estas cosas. Ahora, hermanos y amigo que me escuchas, se está presentando un evangelio muy distinto al de la Biblia. Un evangelio barato, un evangelio que no demanda arrepentimiento, un evangelio que no demanda del hombre nada, solamente sí, Señor, te acepto que tú eres mi amigo. Como les dije hace un momento, Jesús solamente va a poder ser nuestro amigo si primero es nuestro Salvador. Ahora el evangelio se está convirtiendo en la lámpara maravillosa, la lámpara mágica, y Jesús es el genio de la lámpara que está dispuesto a concedernos nuestros deseos. Cada vez, amigo, hermano que me escuchas, que tú oigas que te dicen ven para que se acaben tus problemas, ahí hay una alerta. No hacer caso a eso. Dios no envió a Jesucristo para que sea nuestro genio de cumplir los deseos que querramos. Somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a su voluntad, someternos a su palabra. No se trata de acomodar la palabra de Dios a mi conveniencia, que es lo que se está haciendo hoy en día, acomodando la palabra del Señor para que diga lo que no quiere decir. Se está acomodando la palabra del Señor para satisfacer los oídos de la gente y hacer que la palabra diga lo que a veces el oído quiere escuchar. He visto programas donde piden ofrendas de autos, joyas, cheques, casas, títulos de propiedad. Pero eso no es la palabra de Dios. Eso no es el evangelio. La Biblia nos enseña que debemos estar atentos para reconocer que están presentes, a reconocer sus verdades distorsionadas respecto a Jesús. Si dice que Jesús no es Dios, que no es el Hijo de Dios, ahí nomás darnos cuenta que es un falso maestro y es un falso evangelio. Su salvación es por gracia. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de gracia, no es un evangelio de avaricia, no es un evangelio de mercadotecnia,
Su evangelio es por gracia. Que Dios nos ayude a reconocer a un falso maestro. Que Dios nos ayude a reconocer una falsa doctrina. Porque si no la reconocemos, vamos a estar viviendo un evangelio errado. Un evangelio que no es conforme a la palabra de Dios. Hasta podemos estar creyendo de un Cristo, de un Jesús que la Biblia no enseña. Amado Señor, gracias por tu palabra en este momento. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y porque tu palabra, Señor, nos advierte, nos enseña que debemos estar, Señor, atentos, porque Satanás, Señor, se disfraza. Él está siempre acechando hábilmente, pero, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú, Señor, nos enseñes, que tú, Señor, nos des el discernimiento para poder distinguir cuando estemos frente a un falso maestro, a una falsa enseñanza, y poder, Señor, defender tu palabra y seguir el evangelio que tú quieres que sigamos, que es Jesucristo, y que su salvación y su evangelio es la gracia. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que se ha conectado, a cada uno de nuestros amigos que está presente, que esta palabra llegue a su mente y a sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberte conectado a nuestra celebración. Estamos seguros que Dios ha hablado a tu mente y a tu corazón en esta hora. Dios te bendiga y te esperamos la siguiente celebración el próximo domingo a la misma hora.